tal a todos? Hoy en este sábado continuamos con esta profundización acerca de los documentos del Concilio Vaticano II. Hoy vamos a acercarnos a la Cuarta Constitución que fue aprobada por el Concilio Vaticano II, que fue sobre todo la primera de todas las constituciones en ser trabajada, votada, elegida como con una gran cantidad de votantes como línea a seguir, sobre todo en la vida de la Iglesia. Me estoy refiriendo a la Constitución Sacrosanctum Concilium, que precisamente tiene este nombre porque recordemos que los documentos, las cartas, las constituciones siempre tienen el nombre de las primeras palabras, y de ahí el que cuando fue promulgada comenzó así: este Santo Concilio. Por eso se llama Sacrosanctum Concilium. Esta fue promulgada el 4 de diciembre de 1963 en la segunda etapa conciliar. Recordemos que la primera etapa, como ya lo dijimos anteriormente, consistió en ir estructurando cuáles iban a ser los temas y cómo se iba a desarrollar el concilio. Ya en la segunda etapa comenzaron con este primer tema. ¿A qué se refiere esta constitución? Que obtuvo 2.147 votos a favor, 4 en contra y 1 nulo. Se refiere a la liturgia. Este es un tema que precisamente habla de la importancia de cómo vivir la liturgia. Hace poco el Papa Francisco ha sacado un documento acerca de la liturgia para poder retomar el sentido profundo de la liturgia y no caer solamente en cumplimientos de normas, sino recuperar la parte del misterio que se celebra. De ahí el que esta constitución sea tan importante y que siga dando varias propuestas a la vida de la Iglesia en cuanto a la vivencia y celebración del misterio de Dios. Sabemos que las otras constituciones son pastorales, es decir, tienen que ver con la misión de la Iglesia hacia el mundo, hacia adentro, es decir, su estructuración, su manera de organizarse, y hacia afuera en cuanto a los ambientes que está llamada a evangelizar. Esta constitución tiene más un sentido celebrativo, es decir, cómo celebrar nuestra fe. De ahí el que busca de recuperar la naturaleza esencial de la liturgia. Recordemos que del Concilio Vaticano I hacia atrás había bastantes normas en cuanto a la vivencia litúrgica y que sobre todo estaba centrada más en la persona del sacerdote, ya que era el único que podía participar de manera activa en la celebración del misterio de Dios. Recordemos que era la misa en latín, donde había cantidad de elementos, oraciones, signos que el sacerdote tenía que realizar en cada celebración que se hacía, y sobre todo que la participación del pueblo era más como de espectador, es decir, miraba cómo se celebraba el misterio de Dios, pero solamente eso, miraba, ¿no? De ahí el que se busca que a través de esta constitución el pueblo también, al recibir en el bautismo la gracia de participar del sacerdocio de Cristo, tuviera una participación más activa dentro de esta celebración. Por eso esta constitución está elaborada para buscar que todos, tanto sacerdotes o pastores como pueblo, encontremos lo esencial de la liturgia, hacia dónde va y para qué son todos estos elementos importantes a tener en cuenta. Lo primero es, el primer capítulo
habla acerca de los principios generales para la reforma y el fomento de la Sagrada Liturgia. Esta Constitución vino a hacer toda una reforma litúrgica en cuanto a la celebración, sobre todo de la Eucaristía. Sabemos que a partir de esta Constitución se promulga que todas las Eucaristías se realicen en la lengua natural o original del lugar donde se celebra. Se busca también elaborar ya los primeros misales y también leccionarios en el lenguaje del lugar, para que también los laicos o el pueblo, como decimos, el pueblo de Dios, participe de esas lecturas. Porque recordemos que en la liturgia del Concilio Vaticano I hacia atrás, sobre todo el Concilio de Trento, hablaba de 3 libros principales en la liturgia, donde se va desarrollando todo lo que es la celebración, pero esos solamente eran utilizados por el sacerdote. De ahí el que cada día pues era estar manteniéndolos en un lugar para que solamente el sacerdote pudiera utilizarlos en las celebraciones. El segundo capítulo habla de el sagrado misterio de lo que es la Eucaristía. Sabemos que la Eucaristía no solamente es un recuerdo, no solamente es como, bueno, vamos a recordar la última cena, no, es una actualización del misterio de la entrega de Cristo en la cruz y en esa última cena. De ahí la importancia de tomar en cuenta todos estos elementos para que realmente a través de esos elementos se lleve a cabo la celebración del misterio. En el tercer capítulo habla de los demás sacramentos y de los sacramentales. Aquí ya comienza a hablarse de lo que es el agua bendita, de lo que son los escapularios, de lo que es la sal y todos estos elementos sacramentales que nos ayudan a acercarnos también a nuestra vivencia de fe y su diferencia con los sacramentos, porque aquí es donde la Iglesia define que hay 7 sacramentos y va profundizando en cada uno de ellos. ¿Quién celebra? ¿Cómo se celebra? ¿Y cuál es la materia y la forma para cada sacramento? Es decir, los elementos principales sin los cuales no se puede celebrar, si hace falta alguno de ellos. El cuarto capítulo habla acerca del oficio divino. Esto es lo que hablábamos al inicio acerca de la oración de la Iglesia. Sabemos que a través de los monasterios se comienza a orar varias veces a lo largo del día, donde se hace un alto en el día, se hace una oración y se continúa con las labores. De ahí el que después la Iglesia retomó esa forma de los monasterios y la hizo a nivel general, es decir, la Iglesia pudiera orar en horas específicas a lo largo del día. De ahí surge el oficio divino, es decir, lo que nosotros conocemos como la liturgia de las horas, la hora tercia, la hora nona, la hora sexta, las vísperas, las completas, y también lo que conocemos como el oficio de lectura, que es el que realizamos los sacerdotes antes del laudes o en algún otro momento en el día. Y también existen lo que son los maitines, es decir, momentos que nos ayudan a acompañar cada hora del día y mantenernos en esta oración. En el quinto capítulo habla acerca del año litúrgico. Aquí también hubo una reforma, ya que hubo varias reformas en cuanto a las festividades, solemnidades, memorias libres, memorias obligatorias, y también algunas referencias a santos
que en este momento fueron ya canonizados por la Iglesia y que se tuvieron presentes en fechas. También hubo cambio de algunas fechas importantes que ya en la actualidad pues vemos y las seguimos celebrando de esta manera. El capítulo 6 habla acerca de la sagrada música o la música sacra, es decir, cuál es la música que está aprobada por la Iglesia y adecuada para acompañar las celebraciones. De ahí la importancia que comenta de qué manera y cuáles han de ser los cantos que se canten dentro de las celebraciones y que puedan acompañar y ayudar al pueblo a participar junto con el sacerdote de ese misterio. Y finalmente viene la parte del arte y los objetos sagrados en el capítulo 7. Toda esta constitución tiene una importancia porque aún todavía se sigue retomando todos estos elementos importantes de la liturgia. Y una de las finalidades que pone esta constitución es: las normas son importantes en cuanto ayuden y también sirvan para poder introducirnos a la celebración del misterio de Dios. Que ojalá pues nosotros aprovechemos todos estos dones que la liturgia nos da para poder acercarnos a Dios y poder tener ese encuentro con Él, y así como Él, cuando se acerca a las especies del pan y el vino y las transforma, pues también seamos transformados a través de este encuentro con Él por medio de la liturgia. Gracias y que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.